cuerpo inmortal para reinar con Cristo cuando Él venga a restaurar o a regenerar todas las cosas en la tierra. Vamos a reinar con Cristo en una tierra nueva, con un cielo nuevo. ¡Aleluya! Ahora podemos entender a Pablo cuando dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Despertar Bíblico de hoy. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Un saludo desde la isla de Puerto Rico para toda esa hermosa audiencia que el Señor tiene en toda Hispanoamérica. Hoy iniciaremos nuestra nueva serie titulada El perdón de nuestros pecados y la salvación, capítulo 1. Y hoy hablaremos acerca del perdón de pecados y de nuestra salvación. Y aunque no voy a profundizar en el tema, solo quiero crearles una buena conciencia de nuestra salvación. A mediado en el que vayamos desarrollando el estudio, empezaremos a ahondar poco a poco hasta que logremos llegar hasta las profundidades de la Biblia, se lo garantizo. Hoy vamos a hablar de la salvación en el huerto de Edén. En el próximo capítulo hablaremos de cómo Dios nos ha mostrado la salvación usando como sombra, tipo, figura a la nación de Israel, en particular a la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Le voy a pedir que si empiezan a ver este estudio, mis queridos hermanos y amigos, por favor, termínelo. No lo deje a la mitad. Mírelo completo, para que pueda tener y entender el panorama completo del mensaje que Dios tiene para su iglesia y para todos los amigos que nos están mirando. La información que traigo en este estudio, usted no la va a encontrar en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto teológico, ni en su iglesia. Es así de importante lo que traigo en este estudio bíblico. En el estudio que acaba de salir al aire, identificando las dos bestias de Apocalipsis, expliqué claramente a quienes simbolizan estas dos bestias. Le voy a invitar a ver este estudio que está en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Yo no sé cómo usted no se ha suscrito a nuestro canal. Presione la campanita para que usted se mantenga informado de todos los estudios que nosotros sacamos. 1, 2, a veces hasta 3. También los puede ver en nuestro sitio web www.bibliaestudiotv.org, como aparece en la pantalla, donde encontrará todos nuestros videos, libros de recursos para estudios en PDF. Si usted es un maestro, búsquelo. No quiero ocupar más tiempo, pues vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Y comenzamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que tú me permites dirigirme a tu pueblo, Señor, con este estudio bíblico acerca del perdón de pecados y de nuestra salvación. Te ruego, Dios, que tú hoy nos tomes de la mano, que hoy tú, mi Dios, nos guíe a través de tu palabra, que tú nos reveles las verdades ocultas que hay en ella. Tu pueblo la necesita. Estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, Padre amado. Y es cuando más tu iglesia necesita conocerte. Es más cuando tu iglesia necesita saber qué es la salvación, qué es el perdón de pecados, Señor. Y los amigos también que nos miran. Padre, te doy gracias por ellos. Bendícelos, dale la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento que tu pueblo necesita para que puedan entender este mensaje y que puedan integrarlo en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bueno, mis amigos, y antes de pasar a la próxima parte, yo no sé si nos hemos dado cuenta que estamos en los tiempos del fin. Y le voy a pedir, por favor, que nos preparemos. Prediquemos la palabra, el evangelio de salvación. Ese es el mandato que Cristo nos envió. Predicar el evangelio del reino. Yo exhorto a todos los amigos evangelistas, los hermanos evangelistas, los predicadores. Salgamos a predicar la palabra, mis queridos hermanos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esto no es chiste, esto no es relajo, esto no es broma.
Cristo viene ya, es inminente la venida del Señor. Así que en el transcurso de estos estudios vamos a enfatizar en la segunda venida de Cristo, establecer su reino aquí a la tierra. Es importante que todo este mensaje debe de llegar a toda la audiencia. Bueno, no le voy a quitar más tiempo. Adelante con el estudio. Bueno, vamos a lo que vinimos. Dice Juan en su primera carta, capítulo 1 y verso 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Juan que es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. Es decir, que hay un arrepentimiento en nosotros, confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y dice Juan que Jesucristo es fiel y justo para perdonarlos. Ahora me asalta una pregunta. ¿Qué es el perdón? Cuando hablamos de perdón, mis queridos hermanos, significa que Dios nos libera de nuestra culpa o separa el pecado de nuestra persona. Pero, ¿cómo Dios puede separar el pecado de nosotros? Y esta es una muy interesante y buena pregunta. Jóvenes, todo pecado tiene como consecuencia un castigo. Eso es claro. Por tanto, todos los seres humanos estamos destinados a un castigo. Ahora bien, de la única manera que Dios puede castigar el pecado sin castigarnos a nosotros es separándolo de nosotros. Y esa separación solamente se efectúa por medio del perdón de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora bien, el pecado es quitado de nosotros y es castigado con el fuego de Dios hasta terminarlo para siempre. Y esta es la importancia del perdón de nuestros pecados, mis queridos hermanos y amigos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 3:23 que todos los seres humanos hemos pecado. Por tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios, que no es otra cosa, mi hermano, que el fuego consumidor. También le conoce como las llamas eternas o de la presencia de Dios, según nos dice Isaías 33:14. Y un buen resumen, voy a explicar la razón por qué Pablo trae esta verdad de que todos los seres humanos somos pecadores. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, conocido como el libro de todos los principios. En este libro narra la creación del primer ser humano, o del primer hombre y la primera mujer, para que lo podamos entender. Dios, antes de crear al ser humano, preparó un lugar, una morada, para que ellos habiten en la presencia de Él. Este lugar o morada es conocida como el paraíso, como le llaman mucho, el lugar donde fluye leche y miel para identificarlo de una manera, ya que ese lugar poseía todo lo que ellos necesitaban en la vida para vivirla feliz y plena y abundantemente. Dios le dice a este matrimonio, jóvenes, que puede comer de todos los árboles frutales que habitan en el huerto del paraíso, inclusive el árbol de la vida, que era, ¿verdad?, el que los mantenía viviendo por muchos años. Sin embargo, Dios le prohibió comer de otro árbol que también estaba en el medio del huerto, el cual era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice que el día que él coma de ese árbol, ese día ciertamente moriría. Pero Satanás, no sabemos de dónde llegó al huerto, pero llegó y usó una serpiente para hablar con Eva. ¿Dónde se encontraba Adán en ese momento? Bueno, quién sabe, lo más probable es comiendo jugo por ahí. Bueno, usted sabe cómo es esto. Satanás usó la serpiente porque él no puede dirigirse al ser humano sin usar un medio o un instrumento. Y como la serpiente era un animal supuestamente muy hermoso, aunque para mí todas las serpientes son horribles, todas. Pero él usó la serpiente para entablar una conversación con Eva. Y por medio de la serpiente, un animal muy astuto, dice la Biblia, Satanás le dice a la mujer que lo que Dios había dicho
que el día que comieran de ese árbol, ese día morirían, no era cierto. Es decir, que vemos aquí el espíritu del anticristo en persona, contradice los mandamientos de Dios. Ya comenzamos a ver el plan del enemigo. ¿Y usted qué cree que hizo la mujer? Se dejó engañar de la serpiente. Obedeció a la voz de la serpiente y desobedeció el mandamiento de Dios. Ojo. Y no tanto que desobedeció, sino que también llevó unos frutitos a Adán también para que él los probara y viera qué rico eran. Y Adán, que se supone que era la cabeza del hogar, escuchó la voz de la mujer. Desobedeció los mandamientos de Dios, los que Dios le había dado que guardara. Al Adán comer ese fruto, mis queridos hermanos, empezaron los problemas en sus vidas. Simplemente por no obedecer el mandamiento de Dios. Eso es traer fuego extraño al altar de Dios. Eso, para cuando escuchamos voces extrañas, decirle, no, yo oigo la voz de Dios. Y para que ustedes sepan, mis queridos hermanos, Adán y Eva, antes de comer el fruto, tenían una relación personal, privada e íntima con Dios. Dios descendía todos los días a conversar con ellos y ellos se deleitaban en la presencia de Dios. En el paraíso había de todo lo que ellos necesitaban, todo lo que ellos deseaban en la vida. Fuera de ese paraíso, mira, lo que había era que dolor, sufrimiento, tormento, sudor, porque tenían que trabajar, temor, un calor abrasador y un horrible olor a azufre mezclado con fuego, no sé. Vivían felices sin enfermedades, sin dolencia, comían todo lo que se les antojaba y no tenían que sudar. Dios les había puesto por cabeza de toda la creación, es decir, que esa gente, esa primera pareja eran como reyes del mundo. Dice el relato que ese día descendió Dios como de costumbre a charlar con ellos y bendecirlo. ¿Qué usted cree que ellos hicieron? Se escondieron porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y desnudos quiere decir que la justicia de Dios se había apartado de ellos por causa de la desobediencia. El pecado, por su desobediencia, los llenó de temor. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Me encanta la respuesta de Adán. La mujer que me diste me dio de comer. Eva le puso una pistola en la cabeza y lo obligó a comer en contra de su voluntad. ¿Qué le parece? Y le dice Dios a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer por lo menos fue más honesta y dijo que la serpiente la había engañado. Y ahora quiero que preste mucha atención porque en el verso 15 de Génesis 3 vemos a Dios dirigiéndose a la serpiente y le dice que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente, de la simiente de ella, que no es otra cosa que la mentira que contradice los mandamientos de Dios. Y la simiente de la mujer, ¿cuál es? Cristo, que es la verdad de los mandamientos de Dios. Aquí Dios nos revela prefigurativamente la batalla entre Cristo y el anticristo, entre la verdad y la mentira, entre lo sano y lo profano, entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Cristo le va a aplastar la cabeza a la serpiente o a la simiente de la serpiente, y eso va a ocurrir el día de su segunda venida aquí a la tierra. Y esto, mis queridos hermanos y amigos, es la promesa hecha en el huerto para salvación de toda la humanidad. Dios, sabiendo de antemano que sus criaturas iban a fallarles, ya Dios había provisto de un sacrificio expiatorio temporero por los pecados de sus criaturas. Las consecuencias de este pecado del primer matrimonio fueron patentes inmediatamente. Fueron expulsados de ese lugar hermoso donde tenían todo a su disposición. Ese lugar hermoso donde tenían intimidad con Dios. Y lo más terrible, que perdieron la corona. Ya no son reyes de la tierra. Y otro problema aún más grande,
que ya no tienen acceso al árbol de la vida, es decir, que ahora van camino a la muerte. Ahora bien, ¿quién dijo la verdad? ¿Dios o Satanás? Mire, la única verdad sale de la boca de Dios. Satanás vino a robar, a mentir y a destruir. Es decir, que al hombre salir de la presencia de Dios, primeramente muere espiritualmente. Es decir, que ya el hombre no puede volver a tener comunión con su creador, una relación íntima. Y segundo, va camino al deterioro del cuerpo por haberse quitado el árbol de la vida. El hombre va camino al sepulcro y va a morir para nunca más tener vida. Pero tranquilo, recuerde lo que Dios le dijo a la serpiente, que Cristo iba a aplastarle la cabeza. Y le tengo una noticia extraordinaria. Antes de ellos ser expulsados del huerto, ¿sabe usted lo que Dios hizo? Ya Dios se había provisto de un sacrificio temporero. Un sacrificio que cubría ese pecado de desobediencia hasta que Cristo venga a redimirnos de la muerte eterna. Dios hizo el primer sacrificio en el mundo. Sacrificó un cordero por el hombre y un cordero o una corderita, no sé, por la mujer. Dios derramó toda la sangre de los corderos en la tierra. Porque sin derramamiento de sangre, mis queridos amigos y hermanos, no hay remisión de pecados. Y les quitó la piel y les hizo túnicas de pieles y los vistió. Es lo que nos dice el texto. Es decir, que esas vestimentas de pieles simbolizan a las vestiduras de justicia con las que Cristo nos vestirá con su muerte. Ahora bien, y esto que voy a decir es bien importante, muy importante. Ese sacrificio que Dios hizo por Adán y Eva los cubre a ellos y a toda su descendencia hasta la primera venida de Cristo a la tierra para cumplir con el plan redentor de Dios en forma retroactiva y en forma proactiva a toda la humanidad después de su resurrección hasta su segunda venida a establecer su reino en la tierra. Ahora bien, ¿cuál era el plan de Satanás con engañar a la mujer para que desobedezca al mandamiento de Dios? Satanás pensó que al Adán y Eva desobedecer al mandamiento de Dios echaría a perder toda la obra creadora de Dios. Fíjate, en otras palabras, que Satanás pensó que ya la humanidad estaba fracasada, estaba perdida, ya no había futuro para ella, le dañó el plan a Dios. Yo imagino a Satanás, antes de verdad, de que Dios le dijera lo que le dijo, bueno Dios, yo te vencí, y ahora, ¿quién gana? Ellos te desobedecieron y ahora tienen que morir porque esa es la consecuencia por desobedecerte. Y estaba correcto. Y tú no mientes, dice, por tanto no los puedes salvar. No puedes tener de ellos misericordia porque entonces, ¿dónde quedaría tu justicia? ¿Qué dirían tus ángeles? Y sé que eres justo, pero ¿dónde quedaría entonces tu misericordia? Pero cuando Dios le dijo que Cristo le iba a aplastar la cabeza, me imagino que decayó su semblante a tierra. ¿Usted sabe qué? Dios nunca iba a permitir que Satanás destruyera su creación. Y mucho menos que lo chantajee. Jamás de los jamases, mis queridos hermanos. Dios en su eternidad ya tenía un plan preparado y se había provisto de sacrificio. Ahora, una pregunta. ¿Para qué Dios sacrificó a los corderos? Y esta es una pregunta muy importante que toda la iglesia debe de entender la respuesta. Y si usted todavía, mi querido hermano, no ha compartido este video con sus amigos y familiares, entonces usted como que no quiere que ellos se salven. Recuerde el galardón que Dios tiene para los que le aman. Ahora bien, en este sacrificio, suceden tres cosas importantísimas. Lo primero que debemos entender es que Dios le había dicho a su criatura que el día que ellos comieran del árbol prohibido, ese día morirían y morirían eternamente. Murieron, ciertamente murieron, y explico. Murieron espiritualmente y luego iban a morir físicamente, como ya les dije anteriormente. Ahora bien, de la única manera
en la que Dios podía reversar esa condena de muerte eterna a sus criaturas, era que alguien que no haya desobedecido sus mandamientos, que no haya pecado, sea sacrificado en el lugar de estas personas. Es decir, que Dios exigía un sacrificio sustituto de ellos para que ellos puedan volver a habitar en su presencia. Y Dios dijo, bueno, ya que no hay nadie que los pueda salvar de la condena de muerte eterna, pues entonces iré yo mismo, daré mi vida en sacrificio por ellos. Y todo esto, y de esta manera Dios habría pues satisfecho su justicia de condena sobre sus criaturas, entregándose a sí mismo en sacrificio a favor de toda la humanidad. Ese sacrificio sustitutivo en la persona de Jesucristo libera de la muerte eterna al ser humano. Y ya no tiene que morir eternamente. Y ahora sí puede reconciliarse nuevamente con su Creador. Y usted sabe qué pasaría, mis queridos amigos y hermanos, que si Dios no sale al rescate de nosotros, entonces Satanás hubiera salido con Abel. Las estrategias de Satanás por derrocar a Dios de su santuario lo llevaron a jugársela de todas. En el mismo huerto Satanás fue vencido. Satanás sabía que ellos eran únicos en el mundo. Es por esta razón que los tienta antes de que procreen familia. Satanás pensó que si ellos fallan, entonces Satanás terminaría con la creación de Dios. Pero Satanás no contaba con lo que Dios le dijo, que la simiente de esa misma mujer, a quien él engañó, iba a traer al mundo un hombre sin pecado, la simiente de Dios, el cual sí podría salvar a toda la humanidad de la muerte eterna. En otras palabras, mis queridos hermanos, Satanás fue destruido en el mismo comienzo. Ya con el sacrificio que Dios hizo, Satanás fue vencido. 3 cosas sucedieron con ese sacrificio temporero, que viene, ¿verdad?, a ser un sacrificio sustituto o sombra del sacrificio verdadero por la persona de Jesucristo. Surge redención. ¿Qué es redención? Es el acto de redimirte, es decir, de pagar el precio que tú tenías que pagar. Eso es redención. Este cordero te sustituye de la muerte eterna temporalmente, es decir, que ya tú no tienes que morir eternamente, porque Él murió por ti. Ahora puedes resucitar y vivir delante de Dios. Sin embargo, no todo es lindo y bello como parece. La redención es para liberarte de la muerte eterna. Toda la humanidad hasta la segunda venida de Cristo es redimida para justificación de vida, como nos enseña Pablo en Romanos 5:18. Pero ¿qué sucede? Que la descendencia de Adán y Eva hasta hoy, aunque fueron redimidos para justificación de vida, fueron transgresores de los mandamientos de Dios también. Es decir, que transgredieron la ley y los mandamientos de Dios. Y por tanto hay unas consecuencias por esas transgresiones sobre toda la humanidad, como nos dice Pablo en Romanos 3:23. Bueno, no todos fueron transgresores, ¿verdad? A la manera de Adán, como nos dice Pablo en Romanos 5:14, no todos. Es decir, que aunque ya toda la humanidad es redimida, todos van a resucitar para justificación de vida. Todavía tenemos las consecuencias del pecado en el ser humano. ¿Qué otra cosa sucedió en el sacrificio? Expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es el acto de expiar. Es decir, es la acción de separar el pecado del corazón de una persona, nazca de nuevo, se ha hecho una nueva persona a la imagen de aquel que expió sus pecados, es decir, una persona a la imagen de Cristo. Eso es expiar los pecados. Es por medio de la expiación que podemos obtener el perdón de nuestros pecados en Cristo. En otras palabras, no es lo mismo redención que expiación. La redención te libera, la expiación te perdona. Y por último, en este sacrificio ocurre la salvación de nuestras almas. ¿Qué es la salvación? Bueno, para que ocurra la salvación en el ser humano, primero debe de ocurrir la redención
y la expiación. Y por último, como consecuencia de estas dos acciones, obtenemos el regalo o el don de la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? Antes de continuar, quiero recordarles que estamos en el sacrificio temporero hecho por Dios en el huerto, ¿ok? No hemos pasado todavía al real. Sin perder la perspectiva de que la Biblia está dividida en 4 tiempos. El tiempo antediluviano, el tiempo postdiluviano, el tiempo de los gentiles y el tiempo eterno. Y más adelante vamos a ir sobre estos 4 tiempos de la vida humana. La salvación es simple y llanamente el premio, el regalo, el don, el galardón o la corona de vida que Dios nos tiene preparada como consecuencia de nosotros primeramente haber escuchado y obedecido el Evangelio eterno, haber reconocido el sacrificio de Cristo a nuestro favor, confesarlo con nuestra boca, creerlo con convicción en nuestro corazón, por nacer de nuevo y dejarnos conformar a la imagen de Cristo, por santificarnos en obediencia, por consagrarnos enteramente para nuestro Dios y Salvador, y por permanecer siendo fieles hasta el final. En resumen, el galardón que Dios tiene para nosotros es un cuerpo inmortal para sentarnos en el trono con Jesucristo por toda la eternidad. Eso es salvación. Bueno, ya vimos lo que es salvación y tengo aquí 2 textos claves para que podamos entender cuál es el reino, para qué fuimos salvos, para qué nosotros vamos a tener el cuerpo inmortal. Y vamos primero a leer Daniel 7, 26 al 27. Oiga y preste mucha atención para que vea lo que dice. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién le van a quitar el dominio? A la iglesia apóstata, al anticristo, a ese que va a tener el nuevo orden mundial. Cuando Cristo venga, dice que se lo va a quitar. Y mira, es decir, a la mujer que está sentada en la bestia también. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Y quién es ese pueblo de los santos del Altísimo? Somos nosotros, mis queridos hermanos. Es por esto que yo quisiera que todo el mundo entendiéramos la importancia de mantenernos en santidad, en consagración, apartarnos del mundo, pero completamente, que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros para el mundo, como lo dice Pablo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es decir, que Dios no tiene un reino y ese va a ser el galardón, ese, como ya le dije anteriormente, ese es el regalo, ese es el don que Dios no tiene. Y mire lo otro, y entonces voy a traerles todos los textos nada más, hay muchos textos que lo certifican, pero estos son los que yo conseguí como más acorde. Mateo 19, 28 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Así que vemos a Pedro aquí explicándole que ellos han dado todo por el Señor. Han dado todo. Yo no sé si usted es de lo que ha dado todo por el Señor. Yo lo he dado todo. Yo he puesto mi alma, mi corazón, mi vida, todo a la disposición de Él. Todo lo mío, todo, absolutamente todo es del Señor. Lo he dado todo. He dado mi tiempo. Todo se lo he dado al Señor. Dice, ¿qué pues tendremos? Es decir, Pedro le pregunta, a cambio de eso, de ese sacrificio, muchos han dado hasta la vida. Y yo estoy dispuesto a dar la vida. Yo no sé si usted está dispuesto a dar la vida. Yo estoy dispuesto a dar la vida por el Evangelio, por Jesucristo. Y van a venir momentos difíciles donde usted va a tener que escoger y decidir o qué tú vas a hacer. O adoras a Dios o adoras a la bestia. Yo sé que hay muchos que no creen esto, pero sí, la Biblia es bien clara en específica.
Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y ese trono de su gloria va a ser aquí en la tierra. Va a ser aquí en la tierra. Mire lo que Dios nos promete. Vosotros que me habéis seguido, yo no sé si usted sigue a Jesucristo. Esos que han dado todo, que lo hemos seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué habla aquí? Habla de un reino. Ahora, hay dos palabritas aquí que necesitan ser interpretadas. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, si usted sigue mis estudios, ya usted debe de entender con claridad que este texto no debemos de explicarlo, porque ya ustedes saben quiénes son la tribu de Israel. Ya ustedes deben de saber quién es Jerusalén, quién es Judá, simbólicamente, o bueno, la sombra. ¿De quién es Judá sombra? ¿De quién es Israel sombra al día de hoy? Se lo voy a adelantar. Las 12 tribus de Israel son sombras del mundo de hoy. Pero esto es una teología muy profunda, la cual yo voy a comenzar a trabajar con esto. Una teología pero extremadamente profunda, porque yo sé que el mundo, la iglesia, nos han enseñado que nosotros solamente somos los que nos vamos a salvar. Es decir, que nosotros solamente somos los que vamos a reinar con Cristo. La Biblia no enseña eso, mis queridos hermanos. Estamos engañando a la iglesia, estamos engañando al pueblo, estamos mintiéndole, estamos predicándole otro evangelio, no el evangelio del reino. La Biblia es bien clara y si usted no lo quiere mirar, pues este texto usted lo ha votado. Usted también ha votado el texto de Daniel 7. Lo hemos votado porque no los hemos entendido. Pero ya estamos en el tiempo de abrir la profecía de Daniel. Así que, pero bueno, vamos a continuar entonces con el estudio. Y con esto vamos a concluir. Ya hemos definido lo que es la salvación del alma. Cuerpo inmortal para reinar con Cristo cuando Él venga a restaurar o a regenerar todas las cosas en la tierra. Vamos a reinar con Cristo en una tierra nueva, con un cielo nuevo. ¡Aleluya! Ahora podemos entender a Pablo cuando dice que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Querido amigo y amiga, ya has aprendido lo que es la salvación de tu alma. Te toca a ti ser obediente al mensaje del Evangelio, reconocer el sacrificio de Cristo a tu favor, confesarlo con tu boca, creerlo en tu corazón y serás salvo. Pero es tu decisión. Dios hoy pone delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya hemos definido qué es la salvación del alma y espero en el Señor que haya sido un estudio de edificación para su vida, para su crecimiento espiritual. Yo les ruego que mediten una y otra vez en este estudio sobre el perdón y la salvación del alma. Es importante entender para qué Cristo nos salvó y para qué te puede salvar a ti, querido amigo. En el próximo capítulo hablaremos de cómo Dios nos ha mostrado la salvación usando como sombra, tipo figura, a la nación de Israel, en particular a Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y por última vez, comparte este estudio con sus amigos, con sus familiares, conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. Mire, mis hermanos y amigos, estamos en momentos difíciles, estamos en momentos finales de la historia. Predicar el Evangelio del Reino debe de ser nuestra prioridad. Las iglesias, los templos, las congregaciones ya deben de comenzar a preparar una agenda de trabajo nueva.
Vamos a sacar todas esas actividades de la iglesia, todos esos eventos que no nos llevan a ninguna parte. El mensaje de este último tiempo es el reino, el evangelio del reino. Ya estamos en los momentos finales, ya dice la Biblia que estamos llegando. Lo que pasa es que el mundo, bueno, no el mundo, la iglesia está tan conformada a este mundo que ya no quiere reaccionar. Tantos años nosotros esperando la segunda venida de Jesucristo a nuestra vida. Y ahora que la tenemos tan y tan cerca, no le estamos prestando la atención debida. No estamos buscando las profecías. No estamos haciendo como Daniel, que buscó los libros de las profecías, porque ya su tiempo en el cautiverio estaba terminando. Jóvenes, ya nuestro tiempo en este mundo, como está ahora, está terminando. El mundo está programando un nuevo orden mundial. Pero nosotros tenemos el verdadero nuevo orden mundial que va a ser establecido por Jesucristo cuando Él venga. Los va a destruir a todos. Dice Daniel 7:27, bueno, ya lo leímos, que va a poner el reino, le va a quitar el reino a todos y nos lo va a poner en nuestras manos. Yo creo que eso es suficiente para nosotros apartarnos del pecado, para nosotros santificarnos, para nosotros consagrarnos, para nosotros escudriñar las escrituras cada día más. Óigame, mi hermano, dejemos ya los juegos, las actividades, las redes sociales, el baloncesto, la pelota, la chelcha, todas esas actividades que nosotros estamos acostumbrados siendo pueblo de Dios, que se supone que no. Nosotros somos el pueblo de Dios escogido, somos santos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y nosotros somos los que tenemos que dar el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Van a venir momentos difíciles para la iglesia, jóvenes. Van a venir momentos de persecución, momentos de tribulación, momentos difíciles, momentos de angustias. Y si la iglesia no está preparada para enfrentar eso, mis queridos hermanos y amigos, la iglesia va a fracasar. Se va a quedar. La iglesia va a tener que enfrentar entonces el juicio de Dios. Va a tener que enfrentar el fuego de Dios. Esto yo lo he explicado y lo voy a continuar explicando en los estudios siguientes. Bueno, no le quiero quitar más nada. Oramos, Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que tú me has permitido de estar aquí trayendo tu palabra, Señor. Espero que tú hayas tocado el corazón de cada uno de los hermanos y amigos, que ellos puedan entender, Señor, que tú les amas, que ellos puedan entender el amor tan grande que tú sientes por ellos, que ellos puedan entender que tú en el principio, como lo acabamos de ver acá en el huerto, ya tú, mi Dios, saliste adelante, tú te ofreciste tú mismo a rescatarnos, a dar tu vida por cada uno de nosotros. Ya no tenemos que morir eternamente, Señor, y yo quiero que tú le hagas entender a este pueblo que hay esperanza, que hay un reino que espera por nosotros, que si nosotros no nos ponemos a vivir conforme a las normas, a la ley que tú estableces, conforme al reino espiritual, conforme al reino que vamos a reinar en la realidad, nosotros no vamos a poder reinar, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos, Señor, a estar en alerta. Ayúdanos a activar la alarma moral. Esa alarma moral debemos de tenerla todo el tiempo activa para que cada vez que nosotros estemos haciendo algo, esa alarma suene y nos dé una alerta y nos diga, hey, eso que está haciendo no es del agrado de mi Dios. Tenemos que santificarnos, Señor. Ayúdanos a ser santos, rectos, humildes, un corazón humilde, manso como el tuyo, es lo que tú dices en tu palabra, que tú quieres que nosotros creamos. Un corazón manso y humilde.
Dios, te doy gracias por esta oportunidad y te ruego, Señor, que tú cada día te glorifiques más en la vida de cada uno de esta audiencia, que toda la semana sacan esta hora para compartir tu palabra, que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Es en el nombre de tu amado Jesús que te lo pido. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Recuerden, comparte este estudio con sus amigos y con sus familiares. No lo deje para luego. Gracias por estar aquí todavía, porque si usted está aquí todavía fue porque usted vio el video completo. Nada, hasta la próxima. Dios le bendiga. Se me había olvidado decirle. El próximo estudio que vamos a tener, que va a salir después de este que estamos grabando, es el estudio de los dos testigos. Los dos testigos del Apocalipsis. Búsquelo, mírelo, se va a educar, se va a edificar grandemente, al igual que yo espero que con este se haya edificado. Y vamos a tener una serie de estudios ahora que van a ser con el enfoque en la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Bueno, ahora sí, les termino. Dios me lo bendiga a todos.